Sergio, ya te puse como coanfitrión. Gracias, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo les van las otras clases? ¿Ya tienen clases presenciales programadas o todavía no? Sí, la próxima semana ya. Ya la próxima semana. Ya, Qué bueno, profe, sí. qué bueno, qué bien. Ojalá esta clase también fuera presencial porque la que tenemos la hora anterior, de 1:30 a 3, ya va a ser presencial a Y partir profe, de... Sí. por ejemplo, si es presencial ahorita, su clase anterior, ¿no podría pedir como el aula en la que esté y nosotros ir a esta hora? Es lo que yo comenté. Precisamente el otro día hablé con la coordinadora del área de historia y le dije, oye, ¿qué vamos a hacer? Si a de 1:30 a 3 tengo presencial Historia Económica de México y de 3 a 4:30 tengo a distancia Pensamiento Económico, ¿cómo le voy a hacer? Y me dice que lo están resolviendo, que van a ver cómo, porque pues sí está, sí se oye complicado, ¿no? Bueno, me dijo que está considerado que nos van a dar salones especiales eh, para dar la clase en línea. Bueno, pues es una solución, pero yo veo más sencillo que ya todas sean presenciales, ¿no? Pero Sí, bueno, pues, a ver qué. hay algunos que igual tenemos una hora antes presencial y luego igual en línea y es, ¿Y qué les dijeron? ¿Cómo lo van a resolver? Pues es que pues, realmente no nos han dicho manera. nada. Ajá, o sea, yo creo que ahora sí va a ser Conectarnos ahí. de, ajá, como de acoplarnos. Yo supongo que será conectarse pues ahí al río de la facultad y pues tomar la clase en línea en la facultad. Pues sí, pues, Que podíamos hacer todo menos tomar las clases en línea desde la facultad. Ajá, ¿cómo, pusieron un cómo? comunicado donde no podían tomar clases en línea dentro de la facultad. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé si por ejemplo el Pues, aforo. ajá, para evitar contagios principalmente, se supone. Pero qué absurdo, si tienen que ir a una clase presencial, ¿y cómo van a tomar la clase en línea si es la siguiente afuera de la facultad? Está medio raro eso, ¿no? Pues sí, pero Profe, pues es lo que nos han dicho. profe, que lo mejor sería que otra vez volvieran a realizar una encuesta para ver si ya volvemos todos a un sistema presencial. Pues sí, claro, yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí. Pero pues vamos a ver, ¿no? O de plano que una semana fuera presencial todos y la otra a distancia, creo que sería lo más sencillo, ¿no? Una y una, de plano, ¿no? Pues es que de hecho es algo así, ¿no? O sea, porque es una presencial y dos en línea. Una presencial y dos en línea. Pues Así lo sí, pero ahí está. está muy complicado. eh, Entrar a una clase presencial y luego en línea, ahí está la complicación, ¿no? Es lo que yo creo que no va a ser práctico. Ingrid, Sí, profe, porque, bueno, en mi caso yo estaba recursando una de segundo semestre y tendría que ir hasta Cebú, que me hago como una hora por una clase. A mí me convenía mucho que fueran una semana todos y ya otra semana no. De hecho, pues la modalidad está como si la tasa de contagios fuera muy alta todavía. sí, sí. Creo que esa sería una solución, ¿no? Eh, una semana presencial y otra no. Pero bueno, a ver qué deciden las autoridades en la facultad, porque cada una decide lo que se va a hacer. Vamos a... ¿Y ustedes no nos han dicho nada, profe, de eso? De que si van a plantear otra vez un regreso, se va a mantener así como está ya. Pues lo que dicen cada vez es que también depende mucho del semáforo, que si estamos en semáforo amarillo o en semáforo verde. Y eso no depende de la UNAM.
dependen del gobierno de la Ciudad de México. Sí, porque, por ejemplo, yo que soy foráneo, a mí no me molestaría el regreso, pero con que lo avisen con tiempo. O sea, si lo avisan así de la nada, de repente sería muy complicado. Claro, pues tienes toda la razón, ¿no? Porque tú tienes que resolver, si vas a venir a la Ciudad de México, pues dónde vas a vivir y todo. Y efectivamente, ¿no? Que lo avisen con tiempo es muy importante. Oiga, profe, una pregunta. Sí, igual, pues, puedo contar ahorita como es modalidad multimodal o en línea, pasando como las vacaciones de Semana Santa y todo eso, dependiendo igual del semáforo, como lo comentó, la facultad puede decidir si se quita la modalidad en línea y ya ir todos presencial. Claro, claro, la facultad, pero bueno, primero está lo que dice rectoría, ¿no? Normalmente ya ven que difunden el comunicado del rector. Y a ustedes también les llegan los comunicados del rector. También llegan a la revista que sale lunes y jueves. Hay la Gaceta UNAM, que todos ustedes la pueden consultar en internet. Pues el rector está en la posición, en la actitud de que cada facultad tome sus propias decisiones y de que hay que hacer un cambio gradual de en línea a presencial. Fanny comenta, un profesor nos dijo que debemos estar atentos a lo que decida. Ay, perdí el mensaje de Fanny. Hay muchos mensajes en el chat. Ángel Eduardo dice que van de a montones en el metro y sana distancia en la facultad, ja, ja, ja. Víctor comenta, en el instructivo de inscripción se menciona eso de que no se iba a poder tomar clases en la facultad. Eso espero que cambie. ¿Cómo está el semáforo en la Ciudad de México ahora? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo está el semáforo? Amarillo. Amarillo todavía. Bien. Denis Alejandro comenta, hola profesor, es mi primer clase con usted, ¿tienen grupo de WhatsApp? Infórmenle a Denis Alejandro. Si tienen el grupo de WhatsApp, pues pónganlo aquí en el chat, por favor, porque ni Sergio ni yo lo tenemos y es la idea, ¿no? Que sea de ustedes, no nuestro. Abraham comenta que también es foráneo, pues sí, hay que verlo de las clases presenciales con tiempo. Aquí está el mensaje de Fanny. Un profesor nos dijo que debemos estar atentos a lo que decida el viernes el Consejo Técnico, porque muchos profes también se están quejando y que como las clases presenciales han salido bien en otras facultades, puede que se cambie la modalidad de las clases presenciales. Ángel dice, así es, se lo mando a Alejandro, gracias. Fabiola comenta, pueden agregarme también si tienen grupo de WhatsApp, por favor. Bueno, eso lo resuelven ustedes en el chat. Bien. Para hoy tocaba el tema de los mercaderes y el Estado. Me parece que es el capítulo 4, que se refiere precisamente a un tema que es importante y que, aunque fue hace tiempo, no pierde vigencia, porque es el pensamiento mercantilista, que es importante y no está desechado del todo. Hay algunos conceptos del pensamiento mercantilista que siguen vigentes. De hecho, los países que siguen la recomendación de las recomendaciones de los mercantilistas, en buena medida, pues les ha ido bien, ¿no? Empezando por China, Japón, Corea del Sur, el mismo Estados Unidos, etcétera, ¿no? Bien. ¿Quién nos comenta al respecto? Tengo una buena presentación, pero mientras la busco, me gustaría que comentaran sobre el tema. ¿De qué se trata? Los mercaderes y el Estado.
Pues bueno, yo leí que justo, bueno, dice que es una corriente nueva que nace a partir de mediados de la era medieval y antes de la primera revolución industrial. Es revolucionario respecto a lo anterior que fue Santo Tomás de Aquino, porque se cambia mucho la perspectiva en torno a ciertos fenómenos y ciertas cosas como el préstamo y así. Pero dice que antes de entender el mercantilismo, pues hay que entender su contexto histórico, ¿no? Entonces, lo que él describe es que son tres acontecimientos. Primero, la colonización, como el acceso a nuevos mercados, el saqueo básicamente de las colonias de metales preciosos para las Europas y para satisfacer su demanda de acuñación de moneda. Lo que hizo fue precisamente abrir mercados, pero a la vez pues aumentar la oferta de estas monedas y de pues material, ¿no? Entonces lo que hizo fue una alza generalizada de los precios, pero fue sostenida, y a la vez lo que hizo fue como incluir o como, no sé cómo decirlo, como, sí, incluir a todos en la economía, pues, o sea, que todos se dieran la tarea de trabajar dentro de la economía monetaria, porque ya era monetaria, y pues madurarla, ¿no? Hacerla que madure. ¿Qué más? Bueno, gracias a esto, a la creciente participación de la gente en la economía, y por lo mismo como que la importancia de los mercaderes, o sea, de la gente que comerciaba, pues hay más luchas de intereses, ¿no? O sea, ya no es solamente un mercader que tiene un barco y que va a hacer una expedición a otro país o a otra colonia, sino que ya hay un mercado elaborado de varios mercaderes, y pues estas tensiones como que empiezan a crecer, y por lo mismo nace la necesidad de una regulación. Y de hecho la lectura se cuestiona a partir de esto cuál es el papel del Estado, o con cómo es que nació, ¿no? Si fue como un poder aparte que nace para regular a los mercaderes, o si es el propio poder de los mercaderes quien genera el Estado, ¿no? Entonces, así es como surge el Estado, y pues en ese momento la economía de guerra era la predominante, ¿no? Entonces, como la riqueza de un país se basaba en lo que sacaban de las colonias, que eran en su mayoría pues oro y plata, pues la economía se vuelve parte, o sea, el material precioso se hace parte de los recursos para la guerra, y por eso se relacionan los mercaderes con el ejército y con la actividad bélica, o sea, y se empiezan a proteger a los mercaderes que tenían grandes capitales con ejércitos privados, con corporaciones que tenían sus propios ejércitos en las colonias en las que se les daba como que permiso de administrar, y pues así es como nace el Estado, es lo que me recuerdo. Bien, Abraham. Adelante, Diego. Así es. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría rescatar sobre la lectura el inicio del mercantilismo y esta parte que se menciona sobre que no es no es como tal un bloque intelectual de personajes que establecieran una teoría basada en un sistema que funcionara adecuadamente, sino es un nacimiento, una gestión de ideas empíricas sobre personas que se basan en la experiencia y que van desarrollando ideas o soluciones, sobre todo políticas, a medida que ellos lo creen. Y bueno, después la influencia que los mercaderes tuvieron sobre los gobiernos, llegando incluso a dominar la política en algunas ciudades que se consideran las primeras ciudades mercantiles, como Brujas, como Amberes, como Venecia, Florencia. Bueno. Y sobre todo la ¡Que no tengo Banamex, coño a la madre! ¡No tengo Banamex, me cago en la hostia! Y las estrategias... ¡No tengo Banamex, coño! Su rivalidad o competencia con los antiguos señores feudales que continuaban con una postura política y social predominante, pero que sin embargo con la creciente influencia y poderío de los mercaderes se fueron adueñando de un sitio en la sociedad y en el poder económico sobre algunos países, sobre todo las primeras zonas que vieron el nacimiento de este nuevo, ¿qué podemos decir? Una corriente o este nuevo movimiento mercantilista.
Y pues nada más finalmente, yo creo que la forma en que se solucionó y que se empezaron a ver los primeros grandes problemas que surgieron por el nacimiento del mercantilismo, como las hiperinflaciones que le sucedieron en España y las primeras expediciones que abrieron el mundo y que contribuyeron al desarrollo del mercantilismo a una rapidez impresionante por la expansión colonial y los descubrimientos del Nuevo Mundo en América y en el Lejano Oriente. Yo creo que eso sería lo que quiero decir aportar. Gracias. Bien, Diego. Adelante, Catherine. Gracias, profe. Bueno, también la lectura nos dice un poquito acerca de dónde viene como el nombre de mercaderes, que se designa así bajo el nombre del capitalismo mercantil o el mercantilismo. Y nos dice que básicamente podía ser cualquier cosa menos un sistema, ya que era un producto mental de los estadistas. Algo que también nos hace énfasis en la lectura es que el mercader surgió de las sombras feudales para convertirse en un personaje bien definido, ya que los grandes mercaderes no solo influían en el gobierno, ya que ellos eran como el gobierno. Y nada más quería agregar eso. Muy bien. Muy bien. Esa licencia literaria que se avienta Galbraith, que los mercaderes salieron de las sombras feudales, pues es cierto. ¿Por qué? Porque es cierto porque había una doble actitud en la Edad Media respecto a los mercaderes. Por un lado se les discriminaba, se les veía con desconfianza, con xenofobia como extranjeros, porque con frecuencia lo eran, o cuando menos eran de otro lugar, de otra región, y a veces incluso no se les dejaba entrar al feudo en sí, o sea, tenían que quedarse en la puerta de las murallas a comerciar su mercancía. O cuando lograban entrar al feudo, pues andaban ahí medio escondidas, por eso literalmente estaban a las sombras durante siglos, efectivamente, ¿no? Pero comerciaban su mercancía. Entonces, a todo mundo le daba curiosidad la mercancía de los mercaderes, pero los veían con desconfianza, de manera discriminatoria, etcétera, ¿no? Y así pasaron siglos y siglos en la Edad Media. Hasta que pasó el tiempo y cuando los mercaderes empezaron a acumular dinero, pues ya era otra cosa, ¿no? Ya empezaron a agarrar poder, a agarrar influencia y como dicen, pues hasta se hicieron gobierno también, ¿no? Formaron parte del gobierno, efectivamente. Bien. Rodrigo, adelante. Sí, nada más como para añadirlo de que así en la Edad Media los comerciantes eran los más vistos. También en el capítulo 3 sí, creo que era el 3 de Galbraith, y más o menos hace un énfasis de la diferencia entre el cristianismo y los judíos. Por ejemplo, los judíos, bueno, el cristianismo lo veían, así como usted dice, mal el comercio y todo eso, incluso también el pago de intereses por el préstamo. Y por ejemplo, los judíos, ellos ya lo respetaban más, y creo que también por eso vemos esa diferencia, ¿no? De que mayormente los judíos llegan a tener mucho dinero y todo eso en las ciudades donde van. Bien, hay una razón histórica de por qué los judíos se dedicaron al comercio en Europa, bueno, en el Mediterráneo en general. Algo que ocurrió hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué los judíos se dedicaron al comercio? Que Mahoma, ¿no? Les explicaba que el comercio era para respetar, ¿no? A ver, los judíos no le hacían caso a Mahoma. Mahoma no fue el profeta de los judíos.
bueno, perdón, no me acordaba, el judíos. Hay una razón más No, concreta. no me acuerdo, ¿verdad? No era porque ellos no pueden usar algo así. No sé. Mucho tiempo atrás, fue en el siglo II de nuestra era, en el segundo siglo después de Cristo, cuando algo ocurrió que obligó a los judíos a dedicarse al comercio durante siglos. ¿Qué pasó en el siglo II de nuestra era? Eso es muy importante. Hay una palabra para ese fenómeno. ¿Un éxodo? Más que éxodo fue la diáspora, porque un éxodo es cuando va todo el pueblo junto a un lugar. O sea, todo el pueblo va junto. Y bueno, también es parte de la historia del pueblo de Israel, el éxodo. Por ejemplo, cuando se fueron a Egipto, ese sí fue un éxodo. Perdón por la interrupción. Esta gatita se atraviesa cuando quiere. En el siglo II ocurrió una diáspora, que a diferencia del éxodo es que cada quien agarra para donde puede, ¿no? Cada quien huye para donde puede. Pero ¿por qué fue la diáspora judía del siglo II? ¿Los romanos? Los romanos, ¿qué hicieron los romanos? Invadieron Jerusalén. Bueno, se apoderaron, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué más pasó? Jerusalén, ¿y qué más? Bueno, invadieron Jerusalén, ¿y qué más hicieron los romanos? Macedonia. ¿Expulsaron a los judíos? ¿Cómo? ¿Expulsaron a los judíos? Expulsaron a los judíos de lo que ahora es Israel, ¿no? De esa región que durante mucho tiempo se llama Palestina, ahora se llama Israel. Los expulsaron de ahí. Los expulsaron de Jerusalén y de Samaria y de Belén y de Nazaret, de todos esos lugares que están en un territorio más bien limitado, no más bien pequeño. Los expulsaron de ahí los romanos. Entonces los judíos se vieron obligados a dirigirse a diferentes lugares del mundo, ¿no? Hacia los 4 puntos cardinales. La mayoría se fueron al norte, muy al norte, otros hacia el poniente, otros hacia el oriente, y unos a África. Muchos se fueron a África, ¿no? Pues se fundieron hacia donde pudieron. Entonces, pues, por esta razón, al estar itinerantes, los judíos, pues, se dedicaron fundamentalmente al comercio. En muchos lugares tampoco los aceptaron de buena gana, precisamente en algunos casos por ser comerciantes, por dedicarse al comercio. En muchos lugares también los echaron fuera, en muchos otros países a los que fueron, o los tenían en un gueto, y ahí la importancia histórica de la palabra gueto para la historia de los judíos. Los dejaban vivir en una ciudad, pero en un gueto, es decir, en un barrio acotado. De hecho, la palabra, no tengo la plena certeza, pero creo que viene del hebreo, la palabra gueto. Habría que preguntar. Bien. En España, pues no se usó la palabra gueto, pero les llamaban juderías a los barrios donde vivían los judíos. En las ciudades españolas, aún durante la dominación árabe que duró 8 siglos, había juderías, es decir, a los judíos se les dejaba vivir
en unas cuantas manzanas, acotadas, a veces hasta amuralladas, ¿no? Y no eran precisamente barrios de lujo, ¿no? Eran barrios más bien humildes. Por eso es válido lo que dice Galbraith, de que los comerciantes salieron de las sombras feudales. Con frecuencia esto le correspondió a los judíos. En ciudades españolas como Sevilla, como Córdoba, como tantas otras, había una judería, es decir, un barrio de los judíos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros comentarios pueden hacer sobre esto? Bueno, cabe aclarar que no solo los judíos se dedicaron al comercio, ¿no? También otras etnias o otros grupos. Ningún pueblo estuvo exento de dedicarse al comercio. Pedro Leonardo, adelante. Maestro, a mí me dio curiosidad cómo también Galbraith recalca, digamos, la importancia del cristianismo dentro de lo que es la moral, más que nada porque de hecho esto fue lo que terminó impulsando estas revoluciones cuando cayó Roma, y que al mismo tiempo también impulsó pensamientos como por ejemplo lo del precio justo de San Tomás, pero que al mismo tiempo cuando llega el mercantilismo, curiosamente se tiene que, ¿cómo decirlo? Pues evoluciona o se ve forzado a aceptarla, a empezar a no ver tan mal lo que era ser usurero o ser comerciante, y que incluso empezó poco a poco a modificarse a tal punto que pues se vio ya con buenos ojos lo que era el comercio y la adquisición de bienes materiales, cosa que curiosamente en los inicios del cristianismo no era así. Entonces, cómo va evolucionando conforme a las necesidades económicas. Bien, muy bien, eso es muy importante. Ahora, tocayo, dijiste usureros y comerciantes, los usaste como sinónimos y no eran exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre usurero y comerciante? Básicamente los prestamistas, bueno, usurero es un término despectivo que se refiere a una persona, al menos por lo que leí, un prestamista, pero que hace los préstamos pidiendo un interés, pero que ese interés y ese préstamo está para, digamos, sobre las necesidades de una persona, no es para construir negocios, que creo, si no mal me acuerdo, hace esa gran diferencia entre lo que veían mal incluso los griegos, que era, si prestas dinero para obtener un interés, pero que sea para las necesidades básicas de una persona, eso es ser usurero, eso está mal en su perspectiva. Y lo que es un verdadero usurero es eso. Y si uno presta dinero, pero que esa persona está decidiendo usar ese dinero para generar, digamos, un negocio, no es tal cual usurería. Y en el caso diferente a los comerciantes, es que los comerciantes pues comercian, mientras no hacen préstamos como tal. Al menos lo entendí así, profe. Correcto, muy bien, lo explicaste muy bien, efectivamente, ¿no? El usurero es quien presta dinero a un interés. Y pues casi es un término peyorativo, casi despectivo, ¿no? Ese es un usurero, así se usaba en la antigüedad, ¿no? Es decir, alguien que cobra, que presta a cambio de cobrar intereses, porque a veces cobraba intereses muy altos los que prestaban dinero. Entonces, pues se consideraba incluso hasta mal visto, ¿no? Durante mucho tiempo. Y en todas las lenguas tienen una palabra fea para el usurero. En inglés se le dice, por ejemplo, loan shark. Loan es préstamo, shark tiburón, el tiburón de los préstamos, ¿no? Y normalmente son así personajes oscuros que relacionados con las mafias, etcétera, ¿no? Sin embargo, a partir de la actividad de préstamo de dinero, pues nació la banca, ¿no? La banca con toda su fuerza y con toda su influencia y con todo lo útil que es, porque la banca también es necesaria y útil desde hace muchos siglos, ¿no? Entonces,
fuera una actividad mal vista o no, pero era necesaria. Bien, ¿qué más? ¿Qué dice el texto sobre... ya lo mencionaron ustedes, pero ¿por qué fue importante los descubrimientos geográficos y concretamente la colonización de América? De hecho, la conquista de México fue fundamental para el mundo por esta situación, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Janet. Era porque principalmente se extraía de ahí los metales preciosos como el oro y la plata, y también porque obtenían de ahí mano barata, o sea, los indios los utilizaban para explotarlos. Correcto, muy bien. A ver, vamos con Janet Ortega, porque Pedro Leonardo ya hablaste tú. Bueno, al rato vuelves a hablar, pero hay que darle oportunidad a los que no han hablado. Pues tal vez Janet. porque lo vieron como una mina, o sea, ellos no pagaban nada por todo lo que saqueaban, literalmente encontraron una mina de oro, una mina de plata, entonces extraían todos esos metales y los llevaban a Europa, que ya sabían su valor real, y pues aquí nosotros tenemos mucha ignorancia en eso y literalmente se los regalábamos. Correcto, sí, efectivamente ocurrió ese fenómeno. Bien, Janet. Fabiola. Igual para la nueva creación de puertos fluviales, a como conocer más, abrir más expansión a la agricultura. Ya. Bien, explícalo un poco mejor, Fabiola. Estás en lo correcto, pero explícalo un poco más claro. Como que desarrollaron más, pues sí, la agricultura, la colonización fomentó el desarrollo de la agricultura y minería, como le están diciendo mis compañeros, pero eso también abrió a la creación de nuevos puertos oceánicos y fluviales, y así como, pues ya ve que en Europa, algo así el maestro había explicado la otra vez, de la ruta de la seda, como que empezaron a abrir nuevos comercios. Muy bien, Fabiola. Hablaste de dos tipos de puertos. Puertos fluviales y puertos ¿qué? Oceánicos. Oceánicos, muy bien, muy bien. Adelante, Marcos, después Fanny. Ok, y pues fue un gran descubrimiento para todo el mundo, ya que al ver que España estaba obteniendo oro, plata y nuevas especies para todo lo que es Europa, nuevas especies de animales y plantas, entonces fue un gran cambio en toda Europa, en el sentido de que eso atrajo a Portugal a encontrar nuevos territorios, en el caso de Brasil, y lo que es Holanda y Inglaterra empezaron igual a expandirse, a buscar nuevos horizontes y fueron igual colonizando, en el caso de Inglaterra, pues a Estados Unidos y Holanda a Nueva Zelanda, tengo entendido. Y todo esto atrajo pues nuevas culturas y nuevas especies en animales y especies. Muy bien, Marcos, muy bien. Explicaste en pocas palabras cómo los descubrimientos geográficos llevaron a que se conocieran nuevas especies vegetales y animales, nuevos minerales, nuevos productos que se empezaron a comerciar en el mundo, ¿no? Por eso muchos autores destacan el tema de las especias con A. ¿Qué son las especias? ¿Quién nos explica por qué fueron importantes las especias en aquellos siglos finales del 15, 16, 17 sobre todo? Fanny, perdón, adelante. Bueno, añadiendo a lo que han dicho mis compañeros, también fue importante las colonias, porque aparte de, ya sabíamos que los metales preciosos ya eran usados como método de intercambio, y sabemos la importancia que tuvo la plata mexicana durante esa época. Y también algo que se me hace interesante es que Galbraith también ya lo empieza a relacionar, como que se empiezan a descubrir como que este proceso de inflación, pero, o sea,
o sea, nosotros ya sabemos que era inflación, ¿no? Pero ellos en su momento no sabían, y de hecho, Galbraith no usa ese término, o sea, te lo empieza a explicar, pero, o sea, tú entiendes que es una inflación, pero Galbraith, o sea, no lo llama, no lo dice la palabra como tal, y creo que ya, eso era todo. Correcto, Fanny, muy bien. Efectivamente, en Europa les llama la atención ese fenómeno, ¿no? Que era inédito, o sea, no había ocurrido en el pasado, pero a partir de que empieza a llegar oro y plata de América, hay inflación, ¿no? Diego, adelante. Bueno, de lo que preguntaba sobre las especias, bueno, tienen la característica de que son conservadores naturales, entonces yo creo que de ahí puede radicar un poco su importancia. Como se interrumpió el sonido, Diego, no te oímos bien. Ah, ¿se cortó? ¿Me escuchan? Sí, ya. Ah, bueno, que sí, comentaba que sobre lo que preguntaba de las especias, yo creo que fueron importantes porque son conservadores naturales y pues tienen bastante utilidad al poder conservar alimentos que son perecederos. Correcto, Diego. Las especias tienen, pues básicamente, bueno, tres funciones. ¿Cuáles son esas tres funciones? Una la acaba de decir Diego, sirven a veces para conservar la comida, correcto, pero también tienen otras dos funciones, las especias que se comerciaban en aquellos tiempos. Fanny. O sea, también obviamente pues puede ser para condimentar, y estoy pensando para teñir, por ejemplo, ropa, tal vez. Bueno. También en algunos casos, efectivamente, también falta un uso de las especias. Un uso, ya mencionaron tres: teñir ropa, conservar alimentos, condimentar alimentos. Falta un uso, o dos. Bueno, uno. Marcos. ¿Podría ser el uso médico? Correcto, el uso médico, por ejemplo. De repente a todos nos ha tocado cuando vamos al dentista que el dentista usa una especia en vez de algún producto de laboratorio. ¿Cuál es esa especia que usan los dentistas todavía para anestesiar? ¿El clavo? El clavo, exactamente, ¿no? El clavo tiene dos usos. En pequeñas proporciones, una pizquita sirve para darle sabor a la comida, pero un poquito más cantidad o más concentrado nos duerme la encía y la muela para que el dentista nos pueda taladrar la muela y trabajar, ¿no? Se sigue usando hasta la fecha, ¿no? Muchos dentistas ya usan otras anestesias de laboratorio, pero el clavo no ha dejado de usarse. Y de hecho, muchas de esas anestesias de laboratorio usan una materia activa proveniente del clavo para esa anestesia. Entonces, para muchos medicamentos se usa, ¿no? Por ejemplo, tienen el jengibre que se usa para muchas cosas, la cúrcuma. Bueno, pues también ingredientes mexicanos se usan para la medicina. ¿Alguien recuerda alguno? ¿Algún ingrediente originario de Mesoamérica que se usa en la medicina? ¿Alguno en particular? No, pero la verdad no sé. ¿Cómo dijo, perdón? ¿Alguna hierba originaria de México, es decir, de Mesoamérica, que se utilice con fines medicinales? Hay varias, hay muchas. José Carlos. Me parece que podría ser el pápalo. Por ejemplo, sí. ¿Para qué se usa el pápalo? No, yo no me acuerdo, pero sí tiene un uso medicinal.
Abraham. Aquí usamos, se me salió un gallo. Aquí usamos ¿cómo se llama? La hoja santa para aliviar todo el problema de respiratorio. Ya me acordé. Correcto, muy bien. Correcto. Y la hoja santa también se utiliza en la cocina. Yo he comido pescado que le ponen, que lo cuecen al vapor con hoja santa y es delicioso. Catherine. Profe, puede ser como la hierbabuena y el perejil y todo eso, el romero. Todo eso, que tienen uso en la cocina como condimentos, pero también casi todos tienen algún uso medicinal, ¿no? Casi todos. Sí. Bien. Rodrigo. El muicle que ayuda para la circulación de la sangre. Ah, pues aportas algo importante, Rodrigo. ¿Cómo se llama? Muicle. Muicle, ese no lo conocía. Sí, es de Guerrero. De Guerrero. Ah, pues muy interesante. ¿Para problemas de circulación? Ajá, para la sangre, creo que la oxigena, algo así. Pues muy, muy valiosa información. Muy bien. Ingrid Paola. La más conocida creo sería la de Vaporub, que hasta luego, en mi caso, en la secundaria nos hacían hacer el famoso Vaporub con la planta y un eucalipto. Y Correcto, el Big Vaporub está hecho a base de eucalipto, ¿verdad? Tengo entendido. Porque hasta huelen parecido. Correcto. Janet López. También la bugambilia, que se utiliza para la mucosidad. Ah, sí. Y también el maguey. Bueno, uno que otro maguey, no recuerdo bien cuál era. La bugambilia, pues qué bueno saberlo, que la bugambilia sirve para quitar la mucosidad. Nico Quinto. La lavanda, que es como calmante, profe, también puede ser medicinal. Ah, sí. Ah, pues qué interesante. Yo conocía la lavanda como aromatizante, tanto que le ponen a los jabones históricamente, ¿no? Desde hace siglos parece que se usa la lavanda para el jabón. Abraham. Ya me acordé de otros. Me acordé que el té de guanábana, de hoja de guanábana, se usa, bueno, hay estudios ya aquí en México que tiene como que efecto en contra de ciertos cánceres. Entonces también recomiendo que una persona que tenga cáncer pues toma té de guanábana. Y también me acuerdo que hace poquito me corté bien feo y una tía me dijo que sacando la piel de la cebolla, o sea, la pielecita, no de que un gajo pues, sino como que una fibrita de la cebolla te la pones en la herida y sí es como antiséptico porque ni te duele ni nada y va curando más rápido. Es muy importante los dos datos que das, Abraham. El caso de la guanábana a mí me consta, porque yo de hecho tuve cáncer en la piel y me curé básicamente con guanábana, sin necesidad de hacer té, comiendo guanábana o haciendo jugo de guanábana. Sí, efectivamente. Y la guanábana esa sí es 100% mexicana, 100% de origen mesoamericano. La guanábana ya está comprobado mundialmente que es el mejor anticancerígeno que hay, o sea, en el mundo. O sea, no hay otro mejor que la guanábana. Claro, dicen que sobre todo la cáscara, que si se come la guanábana, con la cucharita hay que rascarle por dentro a la cáscara, que es lo mejor para la sustancia anticancerígena. Jorge Manuel. También hay, bueno, una especie endémica de México, es la flor de cempasúchil, ¿no? Luego hacen test para curar la tos y todo eso. ¿De flor de cempasúchil? Pues qué interesante, para curar la tos. Muy buena información también. El cempasúchil. También puede ser la marihuana, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá luego hace aceite de marihuana y todo para golpes y así. Y sí,
sí funciona, la verdad. Claro, claro. Claro que sirve la marihuana o cannabis para los golpes y para los dolores, ¿no? Tanto que mucha gente está haciendo negocios fabulosos con el cannabis, ¿no? A la sustancia activa le llaman ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se llama la sustancia activa? THC. Tiene dos, CBD y THC. Correcto, CBD es la abreviatura para cannabidiol. Cannabidiol. ¿Y cuál es la otra que mencionan? Tetrahidrocannabinol, creo. CBD, ¿y cuál es la otra, Fernando? THC, THC, ¿qué significa THC? tetrahidrocannabinol. Ah, es que hablan al mismo tiempo y no se entiende. ¿Tetra qué? Que lo diga el compañero. Ah, bueno, la marihuana efectivamente también sirve para curar, ¿no? Bueno, ya mencionaron ustedes plantas de todo el mundo, pero que en algún lugar, digo que en alguna época fueron desconocidas en el mundo, pero luego se dan a conocer y, y son motivo de actividad comercial, y al primero que le pega a ese producto, pues llega a ser un negocio próspero, ¿no? Y toda esta fiebre o todo este interés por conocer nuevas curas para diferentes padecimientos, pues agarró mucha fuerza precisamente en esta época mercantilista, es decir, los siglos XVI, XVII y todavía la mitad del XVIII, ¿no? Poco más de 2 siglos de duración. Hubo gran interés. Y el interés sobrevive, ¿no? El interés sobrevive hoy en día, también por eso el gran interés que hay, por ejemplo, en despenalizar el uso de la marihuana, ¿no? Que se venda con libertad y que tanto para uso medicinal como para uso lúdico, ya ven que hay todo un movimiento a favor de esto, ¿no? A mí me sorprende ahí afuera del Senado, en Paseo de la Reforma, casi esquina con Insurgentes, por el monumento a Cuauhtémoc, oigan, pues hay casi todo un tianguis, ¿no? De productos derivados de la marihuana, ¿no? Tanto que dicen que ya llegó a excesos, porque ya hasta venden otras cosas que no son marihuana ahí, ¿no? Lo cual pues no está bien. Ya no es correcto eso, ¿no? Pero bueno, es un tema sin duda importante, interesante y con mucha relevancia económica. Bien, entonces, ¿por qué los mercantilistas, todos, bueno, los pensadores mercantilistas que escribieron, por qué todos eran favorables al proteccionismo? ¿Por qué? Coincidían en eso. ¿Por qué favorecían el proteccionismo comercial? Diego. Creo que mi compañero Pedro iba a hablar, si quiere también que tome la palabra. Fernando. Tal vez para no lidiar con competencia. Básicamente es la razón, ¿no? Para los mercantilistas, muchos de ellos comerciantes, querían que su propio gobierno los protegiera de comerciantes extranjeros. Muy cierto. ¿Quién decía, Diego, que iba a hablar? ¿Pedro? No veo a algún Pedro. Ya no lo veo. Bueno, hoy... en el chat escribieron algunas cosas que yo no había visto. Janet Ortega comenta que podría ser el primer paso para la globalización. Es cierto, eso es muy importante, ¿no? De hecho, pues así inicia la globalización, ¿no? En el siglo XVI con los descubrimientos geográficos, con el Imperio Español, muy bien.
Nico Quinto dijo, para que sepa más rica, ¿de qué estábamos hablando? De las especias. Ah, bueno, claro, sí. Daniel Monroy dijo, escribió para los tamales. ¿Qué se usa para los tamales? Ah, es que usted había dicho de la hoja santa, que la usan para los tamales. Correcto, también, sí. Catherine menciona la marihuana. Abril Aguilera. El diente de león sirve para el dolor abdominal. ¿Cómo se usa, Abril? Es muy interesante eso. En test. En test se puede hacer. O algo así hace mi abuelita, creo. ¿Con la hoja del diente de león o con la flor? Con la flor, creo. O sea, creo que es con la flor y otras cosas que la verdad no me acuerdo. Se hace el tecito para eso. Ah, pues qué interesante, porque el diente de león, pues como saben, crece en todas partes, hasta en los camellones a veces, ¿no? Muy interesante. Yo sabía que la hoja se come, que de hecho se usa en ensaladas, la hoja del diente de león, y sabe bien, yo ya la he probado y sabe bien. Chipilín como antiinflamatorio, comenta Fernando. Muy bien. Rodrigo dice que hasta las ardillas se dan su viaje ahí. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En el Tianguis de Paseo de la Reforma? Ajá, afuera del Senado. ¿En serio? Sí, ahí No. luego voy a ver. No las he visto. Bueno, yo he pasado rápido por ahí, no me he detenido a observar la mercancía ni a comparar precios, y menos a comprar. Pero bueno. Ángel dice en el plantón 420, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Ángel? Es que frente a, no sé si al Senado, no sé, la verdad no conozco mucho Ciudad de México, pero tengo entendido que hay un plantón por ahí de gente que desde hace muchos años protestó por la legalización de la marihuana y pues ahí técnicamente es legal consumirlo, o sea, como que hay un vacío legal, entonces la gente va ahí como si fuera un parque, pues. Ah, no sabía, no sé dónde esté ese platón, no sabía. Miren, ustedes hacen aportaciones muy interesantes. En esta clase en particular han hecho aportaciones muy Ajá, interesantes. 420 en general, según se refiere a la marihuana, siempre que, los números 420 se refieren a la marihuana. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el 420? Pues la verdad no sé, o sea, no sé si lo inventó un Pacheco, o sea, porque... Es porque en abril, el día 20 es el Día Internacional de la Marihuana. Por eso es 420. Ah, abril 20. Ah, fíjense qué interesante. Muy bien. Bien. Respecto a los mercantilistas, Galbraith menciona algunos pensadores, algunos autores mercantilistas, como a quién. ¿A quién menciona? Hubo varios. El más famoso ya es de finales del periodo, es un inglés. Pero hubo algunos. ¿Quién? Adam Smith, pero bueno, no sé, se consideraría mercantilista, pensador mercantilista, profe. No, Adam Smith ya no se considera mercantilista. Al contrario, se considera que Adam Smith rompe con las mercantilistas. ¿Por qué? ¿Por qué Adam Smith piensa diferente a los mercantilistas? Él incluso hasta los critica, o sea, los critica de equivocados. ¿Por qué? ¿En qué consiste el rompimiento? Pues contrariamente al pensamiento mercantilista que era proteccionista fundamentalmente, Adam Smith implanta un ideal liberal que rompe con todo ese proteccionismo y que dice que pues la individualidad de las personas en realidad también crea el bienestar social y comienza con la construcción de su sistema fundamentalmente liberal y con un pensamiento
asociado con la mecánica de Newton, que también fue un autor que también leyó mucho a Adam Smith y plantea sobre la naturaleza de la economía, del sistema, del mundo, sobre que la libertad y el libre albedrío pues es parte de un sistema natural, o sea, cómo funciona la sociedad naturalmente. Para él. Correcto, esa es la gran diferencia entre los mercantilistas y Adam Smith, que Adam Smith recomendaba no el proteccionismo, sino al contrario, la libertad comercial, la plena libertad comercial. Thomas Moon se considera todavía mercantilista porque Thomas Moon fue un autor importante, escribió al menos 2 libros sobre el tema del comercio. Porque Thomas Moon recomendaba el comercio internacional, incluso uno de sus 2 libros importantes se llama La riqueza de Inglaterra a través del comercio exterior. Pero Thomas Moon sí estaba de acuerdo con el proteccionismo, o sea que Inglaterra tenía que ser proteccionista para que el imperio español y el holandés y otros imperios y el francés no le quitaran mercados, ¿no? En cambio, Adam Smith no estaba de acuerdo con eso. Bien. Limber agrega algo sobre el cannabis. Léelo tú, Limber. ¿Qué es 420? Limber. Ya, yo creo que se quedó sin micrófono o ya se fue. Pero bueno, está en el chat. Bueno, ¿alguna otra aportación importante de los mercantilistas? ¿Cuál es la relación? Si para los mercantilistas el origen de la riqueza estaba en el comercio en sí, pero ellos también tienen una opinión respecto a los metales, respecto al oro y la plata. Vaya, no precisamente que el oro y la plata sean el origen de la riqueza, pero ¿qué? ¿Cómo explican ellos esa relación? Rodrigo. Me parece que ellos usan los metales precisos por motivos de acumulación, ¿no? De capital. Correcto, muy bien, ¿no? Correcto, esa es la respuesta, ¿no? No consideran que el oro y la plata en sí sean el origen de la riqueza, pero sí la forma de acumular la riqueza, de asegurar su permanencia. O sea, que el comercio era el origen de la riqueza, pero para guardarla, para mantenerla y para acumularla, lo mejor es la acumulación de metales. Bien. ¿Alguna aportación adicional a otras recomendaciones que hicieran los mercantilistas? Hicieron muchas recomendaciones a los gobernantes, ¿como cuáles? Bueno, algunas ya se mencionaron. Acciones o políticas proteccionistas. ¿Qué más? ¿Qué más recomendaban los mercantilistas? También recomendaban, que Fanny mencione. No, tú habla, es que yo tengo una duda. Entonces, después de tu participación. Ok. Bueno, los mercantilistas recomendaban sobre la buena administración de los gobiernos, que las exportaciones siempre debían de ser mayores que las importaciones, porque entonces esto era lo que traía beneficio a los países y a la sociedad en general. Aunque ya, bueno, llevándole a términos macro, pues siempre uno va a tener que perder, ¿no? Porque las mayores exportaciones de uno, pues son la pérdida de otro, ¿no? Porque está importando más de lo que exporta. Bien, pero el que gana es el que exporta, ¿no? Sí, sí. El que se hace rico es el que exporta. Bien, Abraham, ¿y cómo se llama esa diferencia? Vaya, que las exportaciones sean mayores que las importaciones. ¿Cómo se le llama en términos económicos a esa diferencia? Pues siempre buscaban que tuviera superávit comercial.
Bueno, muy bien, ese es un término muy importante, el superávit comercial. Pero bueno, a la comparación de las exportaciones con las importaciones, ¿cómo se le llama en términos económicos? Eso es un término muy antiguo y muy importante. ¿Yo mismo u otra persona? De preferencia otra persona, Fanny. La balanza se refiere a la balanza comercial, ¿no? Correcto, la balanza comercial, eso es muy importante, ¿no? Si la balanza comercial es positiva, es decir, que las exportaciones son mayores, tienen mayor valor que las importaciones, entonces hay un superávit. Pero si en cambio la balanza comercial es negativa, entonces se tiene ¿qué? Un déficit. Un déficit, correcto, es lo opuesto al superávit, ¿no? Esto es un principio económico muy, muy importante, ¿no? Ahora, luego hay un término económico posterior, eso ya viene pues, del siglo XIX, cuando ya el comercio, bueno, sigue siendo muy importante, pero también ya hay un mercado financiero. Y hay otra balanza que incluye a la comercial, pero incluye los flujos financieros. ¿Cómo se le llama a esa balanza? ¿Balanza de pagos? Balanza de pagos, correcto. Muy bien, la balanza de pagos, ¿no? Entonces, la balanza de pagos incluye no solo la balanza comercial, sino todas las transacciones en dinero, ¿no? Todas las transacciones financieras o en medios de pago. Es la balanza de pagos. Claro, normalmente los países que tienen una balanza comercial positiva también tienen una balanza de pagos positiva. Se puede dar eventualmente el caso de que un país tenga una balanza comercial deficitaria, pero una balanza de pagos superavitaria. Hay un país que normalmente incurre en eso. ¿Quién sería? O en los años recientes, ¿qué país se puede dar ese lujo de comprar más de lo que vende, pero aún así tiene balanza de pagos positiva porque sus bancos son muy importantes y muy fuertes? Bueno, hay un par de países que se pueden dar ese lujo. Pedro Leonardo. ¿El Principado de Luxemburgo? O creo que es Ducado, el Ducado de Luxemburgo. No lo sabía el caso de Luxemburgo, pero es posible, ¿no? Es posible porque sí tiene muchos bancos Luxemburgo. Seguramente así es. ¿Algún otro país que se pueda dar esos lujos? Suiza también, sí, se puede dar ese lujo de tener una balanza de pagos positiva. ¿Por qué? Porque tiene bancos muy importantes. ¿Algún otro país? Imagino que Estados Unidos. Creo que en algunos casos ha ocurrido, ¿no? En su enorme economía, que aún así compre más de lo que vende, pero aún así su balanza de pagos es enormemente superavitaria por todas sus empresas multinacionales, ¿no? Y todas sus empresas financieras, efectivamente. Bueno, yo sé dos países europeos, de los más importantes, que... ¿España? No, España no. España exporta mucho, ¿eh? No tiene, tiene un fuerte superávit comercial. ¿Por qué? ¿Qué exporta España en grandes cantidades que no tiene problemas? ¿Qué exporta España? Adelante, Leonardo. Tengo entendido que exporta bastante del sector de agricultura y también, bueno, jamón serrano o ibérico. ¿Cuál es el género económico del jamón serrano? ¿Cómo se les llama al jamón serrano y otros productos similares? ¿Carnes frías? Carnes frías o embutidos, ¿no? Embutidos, es decir, carne que completa como el jamón serrano o molida, pero se comprime para
para venderla, ¿no? Efectivamente, España vende muchísimo de carnes frías y embutidos. ¿Qué más exporta España en cantidades industriales? También el vino, ¿no? El Vino que vino, produce. correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más exporta España en cantidades industriales? ¿Pueden ser bienes de equipo? ¿Pueden ser qué? ¿Bienes de equipo? Pues sí, pero no es el fuerte de España, ¿eh? Sí llega a vender herramienta, una que otra máquina, pero no es el fuerte, ¿no? Aceite de oliva, ¿no? Correctamente. Yo guardé estas latas para poner lápices y plumas. Lamentablemente ya no venden el aceite de oliva así, normalmente ya lo venden en vidrio, yo no sé por qué, ¿no? Ya no venden estas latas tan bonitas o son difíciles de encontrar. Por eso, pero el aceite de oliva español, pues es el fuerte, ¿no? No solo se produce en España, sino en todos los países mediterráneos. Pero España es probablemente el mayor productor, ¿no? Entonces, bueno, no creo que sea el caso de España. Yo creo que España tiene periódicamente una balanza comercial positiva. Países en donde los bancos son muy importantes, como cuáles, además de Suiza, Luxemburgo. Reino Unido. Desde luego Reino Unido, ¿no? Reino Unido se puede dar el lujo de tener una balanza comercial negativa, a veces, no siempre, porque también el Reino Unido exporta mucho, pero su balanza de capitales es muy fuerte, ¿no? Algún otro país, más bien de Europa central occidental, que es la mayor potencia europea hoy en día. ¿Alemania? Alemania, sin duda, ¿no? Alemania también exporta mucho, pero importa mucho, entonces, pero su fuerte ahora son los bancos, ¿no? La banca, las operaciones financieras. Bien, bueno. Sin embargo, este asunto de la balanza de pagos es posterior a la época mercantilista. La época mercantilista se limita al comercio de mercancías, ¿no? Se enfocan en la balanza comercial. ¿Alguna otra recomendación mercantilista? Bueno, ya recomendaron tener una balanza comercial positiva, es decir, exportar más de lo que se importe. Algo más que recomienden. Que recomienden los mercantilistas. Que en el país tenga una mano de obra barata. No lo recuerdo como una recomendación fundamental, pero puede ser que sí, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Respecto al dinero, ¿qué recomiendan los mercantilistas para beneficio del país? ¿Qué le recomiendan a sus gobernantes respecto al dinero? Era que no hicieran de menos calidad sus monedas, que las hicieran con oro o con plata. Bien, pero ahí los mercantilistas son un poquito, bueno, son oportunistas los mercantilistas por naturaleza, ¿no? Ellos recomendaban a sus países, a sus gobiernos, cobrar lo que vendieran con oro, pero pagar con otro metal de menos valor o con otro medio de pago que no sea oro. O sea, hay muy listos, ¿no? El oro venga para acá. Y otros medios de pago, pues van para allá, ¿no? O sea, pagamos con otras cosas o con otra mercancía. Pero el oro guardarlo, el oro acumularlo, ¿no? Es decir, como medio de acumulación. Esto es muy importante.
¿Recuerdan alguna otra recomendación de los mercantilistas? Ya para terminar. Bueno, luego las repasamos el jueves. El tema no está agotado porque vi que muchos no leyeron. Entonces es importante que todos lean ese texto. De hecho, iba a pasar una presentación, pero no encontré la última versión que tengo, la tengo que buscar o rehacer sobre los mercantilistas, porque es importante, sobre todo porque fue bueno, como dicen ustedes, no fue una escuela de pensamiento, sino en todo caso una corriente o tendencia. No fue un sistema, pues, como dice Galbraith, pero es importante sus aportaciones. Para el jueves tenemos programado, déjenme ver, tenemos programado jueves 20. Profesor, Sí. yo tenía una pregunta. Quería ver si de las lecturas que seguían, de hecho, de un control que se tiene que entregar el jueves, que es que no, esa yo la busqué por separado, pero la verdad es que no la encontré porque nada más nos subió 3 lecturas. Ah, Que caray, era la de los Ajá. mercaderes, ¿no la hemos subido? No, los mercaderes sí, pero más bien falta la de el proyecto francés, el nuevo mundo de Adam Smith y el refinamiento, afirmación y las semillas de la revuelta y la gran tradición clásica por los alrededores. Ah, qué Es que bueno yo que me intenté recuerdas, te lo sí, agradezco. yo intenté buscar el proyecto francés, pero la verdad es que no lo hallé. Ah, qué bueno que me lo recuerdas, Catherine. Entonces ahorita mismo los subo, ¿no? Muchas gracias, Ahorita profesor. las subo. Bueno, Profe, pues y una pregunta. sí, Fabiola. Entonces, el jueves seguiremos viendo la lectura, ¿no? La de los mercaderes y el Vamos Estado. a seguir, sí, porque aunque teníamos programado lo del proyecto francés, es decir, la fisiocracia para el jueves, pero sí, vamos a seguir con los mercantilistas, entonces léanlo porque es importante, ¿no? Es importante. Okay. Bueno, Sí, profe, gracias. en el chat el Limber les recomienda dónde encontrar el texto. Bien. Bueno, algo ya se pueden ir cuando quieran, pero una recomendación para los que participan. Las participaciones fueron buenas. Rodrigo, ¿qué ibas a decir? Sí, perdón, profe, es que también desde el capítulo 5, desde el proyecto francés, ya está la actividad, pero dice que se vence igual para este jueves, del proyecto francés, los otros capítulos. Vamos a posponerla vamos a posponerla del proyecto francés para el siguiente martes, para agotar lo del mercantilismo, que es más importante que el proyecto francés. Claro, sí vamos a ver lo de la fisiocracia, o sea, el proyecto francés, pero ese no es tan, no es tan importante. De hecho, no creo que abarque la clase completa. Vamos a ver. Les iba a comentar que de preferencia pongan su foto, porque es mucho más interesante para sus compañeros ver su foto que nada más ver su nombre escrito en letras blancas sobre fondo negro. Y todavía mejor si cuando participen ponen el video y no nada más su foto. Es mucho más interesante para sus compañeros. La imagen es muy importante en estos tiempos. Por eso la televisión ha sustituido a la radio, ¿no? Porque la imagen tiene mucho más interés, la imagen con sonido, que el sonido a solas, ¿no? Entonces, es mucho más interesante su participación si sus compañeros los ven. Bueno, ¿algo más? O si no, ya se pueden retirar cuando quieran. No, yo quiero hacer un comentario que aunque ya sabemos que estamos viendo al autor, no le están poniendo el nombre del autor.
ya sabemos cuál es el libro que estamos leyendo, ¿no? Pero Profe, una duda. ¿Ahí se le pone la referencia en APA o con solo poner el nombre del autor? De preferencia siguiendo el sistema APA. De hecho, conviene que lo repasemos, a ver si el jueves pasamos una breve presentación